El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, bendecidos del Dios Altísimo, gracia y paz para todos ustedes en este precioso día que el Señor nos ha regalado y donde nos permite una vez más acercarnos a su precioso misterio en la palabra del Señor. En la cápsula profética de hoy, el tema lo he llamado En Cristo todos seremos vivificados. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Padre hermoso, amado Señor Jesucristo, precioso Espíritu Santo, Maestro y Consolador de nuestras vidas, gracias te damos en este día. Gracias, Padre amado, por venir a alimentar nuestro espíritu con la verdad de tu palabra. Gracias por mis hermanos que nos acompañan en esta bendición maravillosa que tú nos has encomendado de compartir el misterio tuyo con la amada del Cordero, con la iglesia del Señor, con el cuerpo universal de Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Como ya les dije, amados, esta cápsula profética la he llamado En Cristo todos seremos vivificados. Y les invito para que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 22, donde la palabra de Dios nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El centro de este tema es que tú y yo podamos entender que existen dos clases de resurrecciones básicas. Una, la resurrección de nuestro espíritu, la resurrección espiritual. Y otra, que es la que nos espera, la resurrección física. O, si estamos vivos y el Señor viene, la transformación de este cuerpo mortal en un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de la gloria suya. En la resurrección del Espíritu, el primer enemigo fue destruido y fue la muerte espiritual. En Efesios, capítulo 2, el versículo 1, nos dice la palabra, léelo conmigo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claramente entonces tú y yo debemos estar completamente seguros de que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es la seguridad de salvación que tenemos como creyentes. La vida que recibimos en esa resurrección es una vida espiritual y nos fue dada para librarnos precisamente, y valga la redundancia, de la muerte espiritual. Y es claro que tu espíritu y el mío ya resucitó para la gloria de Dios. En Romanos 5:12 nos dice la hermosa palabra del Señor lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Tenemos claro que por Adán el pecado entró en el mundo y que la muerte espiritual de Adán pasó a todos los hombres, por cuanto dice la Escritura que todos en Adán pecamos, y es por eso que todos los hombres en Adán mueren eternamente. Esa es la muerte espiritual de la cual tú y yo, por el amor de Dios y por la revelación de Jesucristo, salimos. Y salimos cuando fuimos resucitados espiritualmente al creer en la obra perfecta de la cruz. Y lo hicimos gracias al poder del Espíritu Santo, que nos concedió el don de la fe y nos permitió creer en esa obra perfecta de la cruz para salvación eterna. Pero la segunda resurrección, y es la resurrección del cuerpo, cuando suceda, entonces habrá destruido la segunda muerte, que es la destrucción por completo del hombre sin Dios. La resurrección del espíritu es algo histórico, mientras que la resurrección de nuestro cuerpo es algo escatológico, es decir, es algo profético, lo que implica que entonces tú y yo tenemos una historia y tenemos una escatología por cumplir. La resurrección de tu espíritu es histórica porque Cristo ya la estableció y la logró para ti y para mí en la cruz. Ocurrió cuando nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados, y cuando por el don de la fe que nos fue dado por el Padre, creímos en la obra perfecta del Cristo crucificado. Pero la resurrección de tu cuerpo se te dará a ti y a mí, o la transformación cuando Cristo venga por segunda vez. Y para ti y para mí que estamos en Cristo, que estamos resucitados espiritualmente, es lo que la palabra llama la esperanza bienaventurada de la iglesia. Y si hubo una primera venida de Cristo, o hay una primera venida de Cristo para resurrección espiritual, sin duda alguna va a haber una resurrección del cuerpo en la segunda venida de Cristo por su iglesia. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. En 1 Corintios 15 resulta, amados, que había una herejía dentro de la iglesia de los corintios. En el capítulo 15 de Corintios, versículo 12, nos dice la hermosa palabra del Señor lo siguiente. 15, 12. Dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto, hermanos, se constituyó en una herejía en la iglesia de los Corintios. Esa herejía obviamente no era algo nuevo. Venía de parte de una secta judía que encontramos en Mateo 22, 23, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Mateo 22, versículo 23. Dice la palabra: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. No vamos a entrar en el tema porque estamos hablando de la herejía, de dónde proviene. O sea que a la iglesia de Corinto les entró la herejía de que no habría resurrección física por parte de la secta de los saduceos. Sin embargo, el apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículos 16 y 17, nos dice, leámoslo juntos: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Qué impresionante es esto, amados. A los saduceos, a algunos corintios, como Himeneo y Fileto, se introdujo en ellos esa falsa doctrina y la compartían dentro de la iglesia corintia. Y después ha venido sobre la tierra una secta que se llama preterista, que siguen enseñando que la resurrección ya se efectuó en el primer siglo de nuestra era y que no hay nada más que esperar. Pero, amados, negar la resurrección de Cristo es negar la segunda venida de Cristo, de la cual, por supuesto, como tú y yo sabemos, en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 16, nos dice lo siguiente. 4:16. Dice: porque el Señor mismo, 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué verdades se eliminarían, amados, de la palabra del Señor si en verdad no existiera la resurrección de los muertos como la esperanza bienaventurada tuya y mía como iglesia de Cristo, que hemos sido ya resucitados espiritualmente? Primera de Corintios 15:17 nos dice lo siguiente. Note bien: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y Romanos 10, el versículo 14 y 15 también nos dice lo siguiente. Ya que hay algo muy importante, amado, para la labor que tú y yo tenemos que hacer en estos últimos días, que es predicar el evangelio completo de la gracia. Y en el versículo 14 dice, refiriéndose a las personas: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tu compromiso y el mío es compartir el evangelio de la gracia completa. Esto nos da a comprender que si no hay predicación, no hay enviados. Y si no hay enviados, no hay quien predique. Y si no hay quien predique, no va a haber quien oiga. Y si no hay quien oiga, no va a haber quien crea. Y esto, por supuesto, yo sé que tú y yo lo entendemos, es una tragedia. Porque si no hay quien crea, no hay quien invoque. Y si no hay quien invoque el nombre del Señor, entonces nadie sería salvo. Por tanto, amados, negar la resurrección del espíritu y del cuerpo, o la transformación en un cuerpo glorificado, es una herejía completa contra la verdad de la predicación. Romanos 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De tal manera que tú y yo, como cuerpo de Cristo, tenemos la obligación de compartir la palabra. El texto nos da a comprender que si no hay alguien quien predique la buena palabra de Dios, entonces no habrá quien oiga. Si no hay quien pueda oírnos, entonces no va a haber fe. Porque aquí el texto dice que la fe es por el oír
y el oír la palabra de Dios. Dios me ha encomendado el ministerio de compartir el misterio completo de su palabra. Y negar, amados, la resurrección del espíritu y del cuerpo es una herejía completa en contra de la verdad de la fe. El versículo 16 dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Y todos los creyentes, por supuesto, estarían todavía bajo sus pecados y bajo condenación. Porque, amados, negar la resurrección del espíritu y del cuerpo es una herejía contra la verdad del perdón de los pecados y de la verdad maravillosa de haber sido por Cristo hechos su nueva creación, nuevas criaturas, y eso es sumamente importante. Así que entonces diríamos que los que durmieron en Cristo perecieron y que murieron para condenación. Pero en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, nuestros hermanos que han fallecido en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto implica, amados, que tú y yo no podemos ignorar de los hermanos que durmieron, que ellos durmieron en esperanza. Y que así como ellos durmieron en esperanza, y tú y yo, si estamos vivos al retorno de Cristo, seremos transformados en un cuerpo glorificado, negaríamos que Dios entonces va a traer con Jesús a todos los que durmieron en él. Negar la resurrección del espíritu y del cuerpo, lo repito, es una herejía contra la verdad de la esperanza gloriosa de nuestra salvación. En aquel tiempo los herejes de la resurrección no tenían predicación, ni evangelio, ni fe, ni perdón de pecados, y por ende tampoco salvación. Y claro que mucho menos podrían tener ninguna clase de esperanza en el futuro. Esos herejes y los de hoy que niegan el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los que durmieron en Cristo están en nada. Estos herejes son los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque contestemos una pregunta: ¿cuál es la filosofía de los herejes? 1 Corintios 15:32 nos tiene la respuesta. 1 Corintios 15, verso 32 dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, no hay ninguna esperanza. Pero Pablo dice en el versículo 20, de una manera extraordinaria, léelo conmigo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Observemos que Cristo es la primicia de los hermanos que durmieron. Observemos que con Cristo resucitaron muchos cuerpos de santos que habían muerto a la hora de su resurrección. ¿Y qué es una primicia? Sin duda alguna, es el primer fruto de una cosecha. Cristo es el primero que resucitó de los muertos. Y ese cuerpo que resucitó es del cielo, es inmortal. Dice el verso
47, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y el verso 53 nos dice que es inmortal, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque el verso 50 también nos dice lo siguiente: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto es algo maravilloso y extraordinario. Cuidémonos de esa falsa doctrina. Tú y yo, como iglesia, como hombres y mujeres resucitados en nuestro espíritu, aguardamos la transformación de nuestro cuerpo en un cuerpo incorruptible, o nuestra resurrección si es que fallecemos antes de que el Señor venga por su iglesia. Cristo, como primicia de la resurrección, es el primogénito de entre los muertos, como dice Colosenses 1:18. Dice la hermosa palabra de Dios: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quiénes somos? El cuerpo sobre la tierra de Cristo. El que es el principio, dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que como Cristo es la primicia y es el primogénito de los muertos, a la vez Él también es la cabeza de su cuerpo, el cual somos nosotros, su iglesia universal. Si la cabeza resucitó en un cuerpo que es del cielo, inmortal, incorruptible, de igual manera el cuerpo tuyo y el cuerpo mío resucitará en un cuerpo del cielo, celestial, inmortal, incorruptible, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Si Cristo es la cabeza y resucitó, el cuerpo no se quedará en una tumba fría. Es aquí donde Cristo nos dice que en Él todos seremos vivificados. ¿Cuándo seremos vivificados todos? En el momento glorioso de su preciosa venida. Y ningún bendecido ni se va a quedar en la tumba, ni se va a quedar en este cuerpo terrenal para el periodo de la tribulación que espera al planeta. Pablo dice en el versículo 23 que en su venida cada uno de los bendecidos en su debido orden seremos vivificados. Recuerda cada día, amados, que tú y yo ya fuimos vivificados. O sea, resucitados en nuestro espíritu para salvación. Y Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cómo estás tú y cómo estoy yo? Resucitados. Y dice: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que no solamente tú y yo estamos resucitados, sino que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. No sé si te das cuenta que tu espíritu ya está resucitado, y lo repito, sentado en lugares celestiales con Cristo. Pero de todo tu ser, ¿qué falta por resucitar y sentarse en esos lugares celestiales con Cristo? Falta la resurrección de tu cuerpo y de mi cuerpo físico. Recuerda, amados, que Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:23 algo que no podemos olvidar jamás. Dice la palabra, léelo conmigo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice claramente por el Espíritu que todo tu ser, el tuyo y el mío, van a ser guardados irreprensibles para la venida
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué te van a resucitar todo tu ser y sentarte en lugares celestiales con Cristo? ¿Para qué ocurrió esa experiencia maravillosa tuya y mío? Primera de Corintios 15, 25 dice lo siguiente. Gloria a Dios. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él nos prometió resucitarnos y sentarnos juntamente con Él, lo cual espiritualmente es una realidad, amado hermano y hermana. Y Él nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales para que desde esa posición tú y yo hoy, viviendo en un cuerpo terrenal, reinemos sobre la tierra, reinemos sobre el pecado, reinemos sobre todo lo que no es de Dios y no es de Cristo. Pero, literalmente, ¿cuál es el único obstáculo que impide el reinado eterno de los resucitados? El verso 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En tu espíritu ya no hay muerte, porque Dios lo resucitó de ese estado amortecido que heredamos de Adán. Pero en tu cuerpo todavía está ese enemigo de la muerte que te va a llevar a una tumba fría o a la resurrección gloriosa y la transformación del cuerpo en breve cuando Cristo venga por su iglesia. Pero hagamos una pregunta y contestémosla. ¿Qué sucederá cuando en Cristo todos los bendecidos sean vivificados? Primera de Corintios 15, 54 nos dice lo siguiente. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y cuál es el aguijón de la muerte? El verso 56 lo contesta diciendo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Sin embargo, tú y yo, resucitados espiritualmente, hemos sido libres del poder del pecado y hemos sido libres del poder de la ley sobre nuestra vida porque vivimos en gracia. Cuando este cuerpo corruptible, amados, inmortal, muera, valga la redundancia, Dios en la resurrección o en el arrebatamiento lo revestirá de incorrupción e inmortalidad. El versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios, amados, nos dio la victoria en nuestro espíritu por medio de su sacrificio perfecto en la cruz. Pero ha prometido darnos también la victoria sobre nuestro cuerpo por medio de la resurrección ya efectuada por Cristo. ¿Y cómo? En el arrebatamiento o en la resurrección, en Cristo todos seremos vivificados. Primera de Corintios 15, 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, lo repito, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, verso 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amado, amada que me escucha en esta hora, tu conversión a Cristo, la resurrección de tu espíritu, la futura resurrección de tu cuerpo, no es simplemente algo que sucedió para que callemos y neguemos esta poderosa verdad. Se necesita que tú y yo nos convirtamos en predicadores de esta palabra. Dios te necesita para compartir todos estos misterios con aquellos que lo desconocen. No es raro que haya hermanos en la fe
de diferentes denominaciones que no creen en el Evangelio de la gracia. Pero ¿cómo creerán si no habrá quien les predique, quien les enseñe? ¿Cómo irán, amados, la verdad gloriosa del Evangelio de Cristo por medio de tu boca y de la mía? Dios nos ha llamado a ser sus embajadores, embajadores en un mundo, embajadores de Cristo. Vamos a orar. Padre precioso, tu llamado es claro y perfecto y tu verdad es nítida en nuestro espíritu. Gracias porque un día a ti te plació darnos vida espiritual. Un día nacimos de nuevo y desde entonces hemos estado viviendo el proceso del crecimiento en el espíritu por medio de la revelación de la palabra. Y en la medida que hemos crecido en la revelación de tu palabra, la estamos compartiendo también con otros, pues esa es la necesidad que impera hoy en día sobre la tierra. Dice que será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero ¿quiénes somos los encargados de hacerlo? Nosotros. Todos los espíritus nacidos de nuevo, regenerados por ti para gloria de tu nombre, que como dice tu palabra, estamos sentados contigo en lugares celestiales, reinando y compartiendo el misterio poderoso de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, bajo la bendición del Padre y llenos, por supuesto, del Espíritu Santo, en nuestro espíritu regenerado. Amén y amén. Qué hermoso, amados, es el Evangelio. Qué preciosa es la buena nueva de la palabra de Dios. Yo te agradezco que me acompañes en este proceso. Yo quiero agradecer a los hermanos que eventualmente ministran una ofrenda de bendición para el sostenimiento de esta obra. Gracias, hermanos, por su colaboración. Recuerden que hay un Nequi que coloco aquí en la parte inferior, a donde tú puedes enviar tu ofrenda voluntaria de amor. No miramos cantidades, sino tu corazón agradecido. Gracias también a los hermanos del exterior que han venido apoyándonos durante mucho tiempo ya en este ministerio maravilloso que el Señor nos ha concedido. Bendiciones para ellos en Costa Rica, en México. Gracias en Colombia a esos hermanos que sienten en su corazón contribuir para el sostenimiento económico de esta obra de una manera voluntaria. No me resta nada más, amados, que invitarles a nuestra próxima cápsula profética y invitarles a reflexionar claramente sobre lo que el Señor hoy nos ha dicho de una manera explícita y clara a través de su palabra. Gracias por atenderme, por escucharme y por supuesto que si el Señor lo permite, nos veremos en otra próxima oportunidad. Bendiciones para todos.